Buenas tardes. Bueno, pues ya lo saben ustedes, hoy es la última sesión de este curso, Las Constituciones de México, la Constitución de 1824, de 1814. Bueno, antes de darle la bienvenida a nuestro conferencista de esta tarde, quiero hacerles algunos anuncios. Espero hacerlo ahora porque al final algunos se van, quizá ahorita no están todos, pero bueno, repito lo que sea necesario, si me hacen favor también de compartir la información con sus compañeros. En lo que se refiere a la entrega de constancias de asistencia al curso, las entregaremos a partir de la segunda semana de junio, para que, bueno, ya saben ustedes, tiene que pasar con Lucía Hernández a recoger su constancia, esto entonces a partir de la segunda semana. Otro anuncio más, el curso de verano, ya saben que el instituto, con la dirección de la doctora Patricia Galeana, bueno, ya tiene estos cursos de verano cuyo objetivo es pues que quienes no pueden asistir, ustedes también por supuesto y otro público que no puede asistir en estos meses, que los estudiantes, otras personas nos acompañen, será este curso Historia Constitucional de México. No es lo mismo que porque ahora los martes es Constitución del 14, los jueves Constitución del 24. Este será un recorrido por toda la historia constitucional de México, desde los primeros documentos previos a la Constitución del 14 hasta la Constitución de 1917. Serán 10 sesiones, martes y jueves. Historia Constitucional de México, entonces, las inscripciones, atención, a partir del 26 de mayo y hasta el 4 de junio. El procedimiento de siempre que ya conocen, 26 de mayo al 4 de junio y comenzará el curso el 10 de junio, del 10 de junio al 10 de julio, 10 sesiones, puro 10. Y bueno, otro anuncio, los invitamos cordialmente a que nos acompañen mañana a la conferencia magistral del catedrático y político español Ramón Tamames, con una conferencia titulada PRIM en México contra el Imperio de Maximiliano y por la República de Juárez. Ustedes saben que este año estamos conmemorando el 150 aniversario del arribo de Maximiliano a México y bueno, pues esta es una ocasión extraordinaria para reflexionar sobre esto y conocer la intervención del general Prim, que este año cumple 200 años, es el bicentenario de su nacimiento del general Prim, uno de los políticos más importantes de la historia de España. Bueno, entonces mañana a las 12 del día, el doctor Tamames y por supuesto la doctora Patricia Galeana. Bueno, dicho lo cual, ahora sí, pues tenemos el gran honor de contar con la presencia del doctor Jorge Fernández Ruiz para cerrar con broche de oro este curso de la Constitución de 1814. El doctor Fernández Ruiz es doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestro en Administración Pública por el Instituto de Estudios Superiores en Administración Pública y licenciado en Economía por el Instituto Politécnico Nacional. Es investigador de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Ha publicado varios libros, entre ellos destacan Un reformador y su reforma, El Estado empresario, Juárez y sus contemporáneos y El poder legislativo. Algunas de las cátedras que imparte en la UNAM: Actos, Contratos y Servicios Administrativos, Contratos Administrativos en la ENEP Acatlán y Derecho Administrativo en la Facultad de Derecho de la UNAM. Así que bueno, pues en nombre de la doctora Galeana le doy la bienvenida al doctor Fernández Ruiz y a ustedes en esta última sesión. Muchas gracias, doctor. Le dejo el micrófono. Buenas tardes. Es un privilegio estar ante este selecto auditorio en este prestigioso Instituto Nacional que estudia las revoluciones mexicanas. El tema a desarrollar en esta tarde es el relativo a la Constitución de Apatzingán. Para ello sería conveniente ponernos en el contexto histórico de cuando aparece
este decreto constitucional para la libertad de la América Mexicana, como se llamó oficialmente lo que conocemos como Constitución de Apatzingán. ¿Cuáles son sus antecedentes? Sus antecedentes inmediatos podríamos decir que son los sentimientos de la nación. La esencia del pensamiento político-jurídico de ese gigante de la historia mexicana que es José María Morelos y Pavón. Los escribe en estos sentimientos de la nación, que vienen a ser como el prólogo de la Constitución de Apatzingán. Pero antes ya había habido un esfuerzo constitucionalista, es decir, un esfuerzo por constituir al Estado que estaba en gestación, al Estado mexicano. Ese esfuerzo lo advertimos en el pensamiento de Ignacio López Rayón, en lo que se conoce como puntos constitucionales de Ignacio López Rayón. Pero no es este el primer antecedente histórico en México de esta Constitución de Apatzingán, sino que podemos ubicarlo en el pronunciamiento del Ayuntamiento de la Ciudad de México al virrey Iturrigaray, en ocasión de haberse tenido en México noticia acerca de la invasión francesa, acerca de la declinación de la corona de Carlos IV en favor de su hijo Fernando VII y la declinación, abdicación que hace Fernando VII en favor de Napoleón al trono español. Estamos hablando entonces ya de los antecedentes fuera de México. Iremos por partes. Invasión napoleónica a España. En la primera década del siglo XIX se suscita uno de tantos conflictos bélicos en Europa, un enfrentamiento de España con Portugal. Cada uno tiene sus refuerzos exteriores. A Portugal lo apoya Inglaterra, a España dice apoyarla Napoleón, y para protegerla manda grandes ejércitos que no se van solo a la frontera con Portugal, sino que se diseminan por todo el territorio español, constituyendo pues una, diríamos, traicionera invasión de Francia a España. Y esto provoca la sublevación del pueblo español contra la invasión francesa. Y aquí en México es el pretexto para que el ayuntamiento, a través de sus integrantes, Juan Francisco Primo de Verdad y Ramos, Juan Francisco Azcárate y el limeño fraile Melchor de Talamantes, resuelvan formular un pronunciamiento por parte del ayuntamiento. En connivencia con el virrey, están pensando independizar al país sobre pretexto de la invasión francesa. Y así, este pronunciamiento del Ayuntamiento de la Ciudad de México determina que no va a reconocer al invasor francés como monarca
del Imperio Español y por tanto no le van a guardar obediencia. Los ricos españoles que dominaban la economía de la Nueva España no ven con simpatía esta situación. Máxime que el pronunciamiento tiene ideas inadmisibles. Está diciendo el pronunciamiento que es el momento de que el pueblo reasuma su soberanía. Esto significa que de una u otra manera, sea quien sea el monarca del Imperio Español, ya no va a poder exigir obediencia plena a sus súbditos, porque los súbditos se van a constituir en los señores de la Nueva España. Van a ser los soberanos. El monarca deja de ser soberano en razón de este pronunciamiento. Los conjurados se habían puesto de acuerdo con el virrey, ofreciéndole que él se convertiría en el primer gobernante del país. Él ya sería gobernante no en nombre del monarca, sino que él en realidad asumiría el papel de monarca del naciente Estado mexicano. Estuvo de acuerdo en virrey. Su ambición le hizo olvidar la obediencia que había jurado hacia el Imperio Español. Y entonces vemos que los que en realidad dominaban la economía española, que eran los españoles avecindados en México, eran el factor real de poder. Estos, con unos grupos armados, ahora diríamos paramilitares, aprenden al virrey y a los conjurados. Y entonces van a encerrar, a encarcelar a Primo de Verdad y Ramos, a Talamantes y Azcárate. Juan Francisco, Primo de Verdad y Ramos, una mente lúcida, un jalisciense, murió en las mazmorras de San Juan de Ulúa. El virrey fue liberado, pero ya destituido. Y también, tiempo después, liberaron a Azcárate y a Talamantes. Fue pues el inicio, el primer brote de nuestra independencia, con algunos síntomas de posible éxito. Ya había habido muchos brotes independentistas desde el inicio de la conquista. Martín Cortés, hijo del conquistador Hernán, fue acusado de intentar independizar al país, y muchos otros brotes de independencia. En Nayarit, Máscara de Oro, como apodaban a un dirigente indígena, había tratado con muy escasas posibilidades de éxito de independizar al país. En fin, diversos intentos, pero ninguno tan serio, tan bien elaborado como el de Juan Francisco, Primo de Verdad y Ramos, Juan Francisco Azcárate y Melchor de Talamantes. Estaba dándose pues el fenómeno de la invasión francesa a España. Y esto suscita inquietud en toda la América española.
Movimientos parecidos ocurrieron en el sur del continente, en lo que ahora es Colombia, lo que ahora es Venezuela, lo que ahora es Perú, lo que ahora es Argentina, Paraguay y Uruguay. Entonces, es un fenómeno panamericano o de la América española. No produjo en México los resultados que hubieran deseado los autores de este plan. En España, a raíz de la invasión francesa, el pueblo insurrecto resolvió someter al derecho y a la soberanía popular la actuación del monarca. Y así, insubordinado contra Napoleón, pero deseando que en España se implantara ya no el Estado absolutista, sino el Estado de Derecho, convocó el movimiento revolucionario a un Congreso Constituyente que se celebró en el puerto de Cádiz. Allí surgió el 19 de marzo de 1812 la Constitución de Cádiz. En esa fecha se expidió la Constitución Gaditana, la primera Constitución española, 1812, 19 de marzo, 1812. Por eso el populacho español la denominó a esta Constitución la Pepa, Día de San José. Era la Constitución Pepa. ¿De dónde sale esta idea de hacer una constitución en España? Hay un antecedente evidente. Napoleón, en aquella disputa de España con Portugal, que además abrigaba una disputa entre padre e hijo, entre Carlos IV y Fernando VII, los reúne en la ciudad francesa de Bayona para que lleguen a un entendimiento. Y el entendimiento consiste en que Carlos IV, padre de Fernando VII, abdique en favor de este último la corona. Bueno, pero no es todo. Fernando VII va a abdicar en favor de Napoleón. Entonces Napoleón queda como titular de la corona española, pero resuelve cedérsela a su hermano José, mejor conocido en España como Pepe Botella, por razones obvias. Esto es lo que causa la irritación española, no solo contra Napoleón, sino contra la familia real. ¿Cómo es posible que abdiquen ante el emperador francés sin defender sus derechos, sin defender la independencia de España? Y eso es lo que provoca la insurrección que da lugar a esta Constitución de Cádiz. ¿Por qué la Constitución de Cádiz? Porque en Bayona Napoleón expidió la primera constitución presuntamente española, la Constitución de Bayona de 1808. Esto tuvo cuando menos el aspecto positivo de provocar en España el sentido
constitucionalista, de someter al gobernante al imperio de la Constitución, al imperio del derecho, al imperio de la ley. Aquí tenemos pues el antecedente inmediato de la Constitución española. Y la Constitución española de 1812 es el antecedente inmediato de los puntos constitucionales de Ignacio López Rayón. Es el antecedente de los sentimientos de la nación. Allí abrevaron en ese constitucionalismo los insurgentes mexicanos. Ignacio López Rayón, José María Morelos. Decía Napoleón en sus memorias que escribió en sus últimos días en su reclusión en la isla de Elba: con 2 Morelos hubiera conquistado el mundo. Tal era la admiración que guardaba el antiguo emperador francés al insurgente mexicano. De tal tamaño fue la fama de José María Morelos y Pavón. Con 2 Morelos hubiera conquistado el mundo. Y yo pienso, con 2 Morelos, este país sería otro muy distinto, porque 2 Morelos hubieran sido suficientes para terminar rápidamente la guerra de la independencia que tanto se prolongó hasta 1821. Plutarco, el historiador latino, tiene entre sus obras aquella intitulada Vidas Paralelas. Y recuerdo a Plutarco porque yo encuentro similitud, paralelismo entre Napoleón Bonaparte y José María Morelos y Pavón. ¿Por qué? También en sus memorias decía Napoleón que él aspiraba a que la posteridad lo recordara no tanto por las más de 40 gloriosas batallas que había ganado, sino por la aportación que había hecho a la ciencia del derecho. Napoleón, afamado estratega militar, es más grande todavía como jurista. Por eso, hace unos cuantos años, se conmemoró en el mundo el bicentenario del Código Napoleónico. ¿Por qué Código de Napoleón? Porque él prohijó aquel primer Código Civil universal, del que abrevaron las legislaciones de todo el mundo occidental. El Código Civil de 1870 en México es copia fiel del Código Napoleónico. El Código Civil de 1928 reprodujo en más de la mitad de sus artículos los preceptos del Código de 1870. Así, el formidable militar Napoleón Bonaparte resultó todavía más inmenso como jurista. No es que él haya escrito, sino que él dio las ideas. No tenía tiempo de estar redactando. Por eso le habló a Enrique Portalis, el afamado jurista francés que dirigió la coordinación de la comisión que elaboró bajo la égida de Napoleón aquel Código Napoleónico. Pero no para ahí la obra jurídica de Napoleón. La encontramos como prueba palmaria en la Constitución
del Consejo de Estado. El Consejo de Estado francés, que es el modelo de los consejos de Estado de muchos países del mundo que tienen esta figura jurídico-política. Consejo de Estado. En su papel de primer cónsul de la Revolución Francesa, va a constituir el Consejo de Estado como un órgano consultivo. El año pasado, en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, realizamos un seminario internacional sobre la institución jurídico-política del Consejo de Estado. Vinieron de una docena de países donde hay órganos consultivos denominados Consejo de Estado. Desde luego de Francia. En París, la residencia oficial del Consejo de Estado es un palacio enorme y está en funciones. Fue copiado en países de África, en Egipto, en Marruecos, por ejemplo, pero fue copiado también en países europeos, en España, en Bélgica y en nuestro continente. Colombia tiene a la sazón su Consejo de Estado. Un Consejo de Estado que es a la vez tribunal electoral, es simultáneamente tribunal contencioso administrativo, es órgano de consulta. Allí, en el Consejo de Estado, celebramos hace 3 años el segundo Congreso Iberoamericano de Derecho Electoral en la sede de ese Consejo de Estado, seminario internacional, simposio internacional que inauguró el presidente Manuel Santos. Esa es la importancia del Consejo de Estado en Colombia. Bien, ¿por qué surge el Consejo de Estado en Francia? Vamos a ver la situación de la revolución a fines del siglo XIX. Ya fue depuesto el rey, ya fue decapitado, ya se expidió la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que sirvió de proemio a la primera Constitución francesa en 1789. Pero esta Constitución no satisfizo a los revolucionarios. Por eso hacen una segunda Constitución al final del siglo XIX. Y esta segunda Constitución, en ella se advierte la mano del jurista Napoleón Bonaparte. La Revolución Francesa se ve obstaculizada en su avance por los tribunales. Los tribunales detienen el avance de la revolución y además injustamente protegen a quien demanda a la administración pública con el afán de debilitar al nuevo régimen. Esta situación es evidentemente inadmisible para los revolucionarios. ¿Por qué los tribunales están bloqueando el avance de la revolución? Porque la ciencia del derecho era conocida por muy pocas personas, la mayoría de ellos miembros de la nobleza. Como miembros de la nobleza
no pueden ver con buenos ojos el avance revolucionario. ¿Por qué está en manos de los tribunales? Está en manos de la nobleza los tribunales, porque son los expertos en derecho. Entonces, la Asamblea Revolucionaria arbitrariamente resuelve prohibir a los tribunales que conozcan de las causas en las que la administración ha sido demandada. Y esto deja a los particulares en estado de indefensión. Es un absurdo que aquel movimiento que pregona la igualdad y la libertad esté coartando la libertad de los gobernados, impidiéndoles tener un instrumento para oponerse contra la arbitrariedad de la administración pública. Y entonces viene a admitirse esa situación que no puede proseguir. Y se dice, los particulares podrán impugnar las resoluciones de la administración. ¿Ante quién? Ante la propia administración. Había nacido el recurso administrativo. Ese recurso administrativo, que es un medio de defensa actual en prácticamente todos los mundos, prácticamente todos los países del mundo democrático, del Estado de Derecho. El particular tiene la facultad de impugnar la resolución de la administración pública ante la propia administración y decirle, oye, estás equivocada. Entonces, como ahora, la administración pública era proclive a negar que se hubiera equivocado, que hubiera actuado con arbitrariedad, y sostenía su resolución. Muy pocos casos fueron los que se reconoció que el particular tenía razón. La eficiencia de la medida, la eficacia de la medida era muy reducida. La administración se convertía, pues, como ahora se hace, en juez y parte. No entendió, como ahora tampoco entiende en muchas ocasiones la administración, que el recurso administrativo es un mecanismo que le permite a la propia administración corregir sus errores, aplicar el proverbio que dice, la ropa sucia se lava en casa. ¿Qué necesidad hay de que otras instancias del poder público se enteren de su torpeza, se enteren de su mala fe? Es mejor que corrija por sí misma antes de que sean llevados a otras instancias. Como fue la resolución de la Asamblea Revolucionaria, ante el clamor popular por los pocos resultados que se obtenían mediante el recurso administrativo, resolvió que las quejas de los particulares contra la administración pública se turnaran al órgano consultivo creado por Napoleón, el Consejo de Estado. El Consejo de Estado tomaba conocimiento de aquellas impugnaciones y emitía una opinión para desahogar la consulta que se le hacía. Era una opinión jurídica. Y esa opinión se remitía al Consejo de Ministros, el órgano de gobierno que resolvía acerca de aquella impugnación. La integración del Consejo de Estado por Napoleón
con juristas de gran talla, hizo que en 4 décadas ninguna opinión del Consejo de Estado no fuera validada, refrendada por el Consejo de Ministros como resolución final. Esto confirió al Consejo de Estado una fama enorme y por ello, de ser un órgano de consulta, se transformó en un órgano jurisdiccional de plena jurisdicción. Sus resoluciones ya fueron no opiniones, sino fueron vinculantes, obligatorias para la administración. Así nació el Tribunal Administrativo, lo que aquí conocemos como Tribunal Contencioso Administrativo. Aquí en el Distrito Federal tenemos un Tribunal Contencioso Administrativo del Distrito Federal. Y el artículo 116 de la Constitución previene que los estados de la República podrán tener tribunales administrativos que no dependen del Poder Judicial, que son autónomos del Ejecutivo, no están subordinados al Ejecutivo ni tampoco al Poder Judicial, ni tampoco a la administración pública, en pocas palabras. Son independientes, pero presupuestalmente están en el ámbito del Poder Ejecutivo. Esta es la trascendencia de la actividad jurídica de Napoleón, del jurista Napoleón, José María Morelos y Pavón, cura de Carácuaro. Lo nombró brigadier su maestro, don Miguel Hidalgo y Costilla, y le encomendó la insurrección en el distrito de Tecpan, en lo que ahora es el estado de Guerrero. Aquí se da aquel proverbio que dice: el alumno supera, rebasa al maestro. Don Miguel Hidalgo no tenía el talante jurista de don José María Morelos y Pavón. Un jurista innato, de pocos estudios, desarrollado en un seminario en el que era maestro don Miguel Hidalgo y Costilla. Sin mayores luces los profesores, sin mayor preparación. Pero la inteligencia, la grandeza intelectual de José María Morelos se pone de manifiesto en esa obra maestra del constitucionalismo mexicano, que es la que lleva por nombre Los Sentimientos de la Nación. Su autor, el siervo de la nación, como se autodenominaba don José María Morelos y Pavón. Aquí tenemos, pues, en estas vidas paralelas de Napoleón y de Morelos, juristas inmensos. Aquí tenemos estrategas militares extraordinarios. Así pues, esto me da la razón para sostener que con dos Morelos este país sería distinto. Bien, ya vimos entonces en qué contexto aparece la labor del Congreso Constituyente. Don José María Morelos y Pavón convocó en junio de 2013 a ese Congreso Constituyente, instalándolo en Chilpancingo. Y una de sus grandes preocupaciones fue proteger
la actividad del Congreso Constituyente. Convocó elecciones y así resultaron elegidos como diputados al Congreso Constituyente don José María Cos, don José María Lisiaga y don José Sixto Verduzco. Y los suplentes no eran de menor talla. Allí estaba Andrés Quintana Roo, allí estaba, por ejemplo, Carlos María de Bustamante, que van a ser los protagonistas de grandes páginas de la historia nacional, para dirigir la actividad de estos próceres. Se necesitaba uno mayor, y ese se llamaba José María Morelos y Pavón. Su preocupación, que le hizo distraerse de las actividades militares para proteger la tranquilidad, para que el Congreso Constituyente pudiera desarrollar su actividad con reflexión, con meditación, sin angustias. Esta situación le hizo descuidar la ofensiva contra las fuerzas de los españoles, contra los ejércitos capitaneados por José María Calleja, el virrey Calleja, de nefasta memoria y recordación. Por esa razón, estimo yo que se puede advertir el desinterés de Morelos en obtener beneficios personales. Es todo entrega. Es un auténtico patriota. No un patriota de discurso, sino un patriota auténtico. El Congreso no pudo mantenerse en Chilpancingo, iba a ser un Congreso itinerante, hasta que finalmente, asentado en Apatzingán, pone punto final a su labor y expide aquel decreto constitucional para la libertad de la América Mexicana en el año 2014. Estamos pues en 1814. Estamos en 2014, en el bicentenario de este documento, de esta primera Constitución mexicana. No tuvo vigencia en la práctica, pero es un modelo en el que han abrevado los congresos constituyentes de años posteriores. Allí abrevó el Congreso Constituyente de 1823-1824, que expidió la primera Constitución Federal Mexicana. Allí abrevó el Constituyente de 1856-57. Allí se inspiró en gran medida el Constituyente queretano en sus sesiones celebradas en el Teatro de la República. Después, la Constitución de Apatzingán, una obra fundamental para el Estado mexicano de derecho. De ahí la importancia que reviste esta Constitución, de ahí su trascendencia. Vemos que la Constitución ha sido motivo de una copiosa literatura jurídica, muchos libros, muchos artículos publicados en revistas especializadas se han escrito en torno a la Constitución de Apatzingán. Y es sin duda
un tema que justifica esa enorme bibliografía que la estudia, que la analiza y que trata de exaltar su calidad. De suerte que considero que los interesados en el Estado de Derecho tienen una lectura obligada de esta Constitución de Apatzingán. ¿De dónde saca el constituyente tantas ideas luminosas en un país atrasado, en un país que no había juristas, que los pocos juristas que había, muchos eran adversos a sus ideas, a la idea independentista? Aquí vemos pues el genio jurídico de sus autores, en especial de su inspirador, de su gran director, de don José María Morelos y Pavón. No estudió José María Morelos y Pavón en la Sorbona, no estudió en Salamanca, no estudió en Toledo, no estudió en ninguna universidad europea como la de Bolonia, la más antigua de Europa. No fue a la universidad, no tenía doctorado, no tenía maestría. Aunque no lo crean, jamás fue a Harvard. ¿De dónde sacó esas geniales ideas? De su genio indiscutible. Por eso, Morelos es, a mi juicio, el héroe más importante de la etapa insurgente, y creo que el héroe más importante de la historia de México. Por esa razón, yo concluyo con mi tributo de respeto, de aprecio, de veneración y de admiración para don José María Morelos y Pavón, y además con mi tributo de admiración y respeto para los constituyentes que hicieron posible la expedición del decreto constitucional para la libertad de la América mexicana. Muchas gracias.